Muy buenas noches, Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Le damos gracias al Señor, no solamente en esta semana, sino en vísperas del Día de Acción de Gracias, en el transcurso de todo el año. Estamos agradecidos al Señor por su infinita bondad y misericordia. Pero algo por lo cual estamos agradecidos cada miércoles es que podemos dar una mirada a los proverbios, a la palabra de Dios. Usted en la comodidad donde quiera que se encuentre, se une a este sentir, a este deseo de que Dios hable a lo profundo de nuestros corazones. Y el Señor nos habla cuando buscamos de Él dirección, guía a través y a la luz de su poderosa palabra. Así que sean todos muy bienvenidos y le pedimos al Señor dirección en esta noche. Señor, gracias por esta nueva oportunidad en que podemos encontrarnos contigo, en que podemos escuchar tu voz, en que podemos recibir consuelo, dirección, guía y sabiduría para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos, Señor, a caminar en la luz de tu verdad. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Hoy continuamos en este hermoso capítulo 4 del libro de Proverbios, que tiene por título Beneficios de la sabiduría. Y hemos visto cómo la sabiduría nos es necesaria, y diríamos que absolutamente necesaria para nuestro diario vivir. En el camino, en el transitar, encontramos situaciones que ameritan, que necesitan urgentemente la sabiduría de lo alto para poder tomar decisiones, en primer lugar, que honren al Señor y también que sean de bendición para nosotros en lo individual, pero también para aquellos seres queridos que nos rodean, bien sea en el hogar, bien sea en la iglesia, inclusive en los lugares donde nos desenvolvemos. Hoy estaremos viendo a partir del verso 10 hasta el verso 19. Hay un llamado hermoso, precioso, es uno de los pasajes más fascinantes de la Escritura, y es nuevamente Dios hablándonos como si fuésemos, o a nosotros como a hijos, ¿no? Porque somos hijos de Dios. Todo aquel que ha puesto su fe, su esperanza, su confianza y su todo en Cristo Jesús, pasa a ser hijo de Dios y ahora integra la familia de Dios. Y ahora el Señor nuevamente habla lo profundo de nuestros corazones. Prestemos atención a esta porción de la Escritura desde el verso 10 hasta el verso 19. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Qué maravillosa porción de la Escritura. Y sí, nuevamente es Dios hablándonos como a hijos que ama, a hijos que cuida, pero también a hijos que da dirección y guía. Dios no solamente nos pone en el camino, sino que Él nos guía en el camino, y a su vez Él es el camino, es la senda
que debemos de transitar. Es nuestro guía y nos da la poderosa palabra, nos da la presencia de su Espíritu Santo para que nosotros caminemos confiadamente bajo su dirección. Y habla de razones. Ha expuesto durante estos 4 capítulos muchas razones por las cuales debemos buscar la sabiduría de Dios. Y una de las razones fundamentales es que Cristo Jesús encarna la sabiduría de lo alto. Y ignorar, obviar o rechazar al Señor Jesucristo es rechazar la sabiduría de Dios. Y por lo tanto habrá consecuencias, como hemos visto en versículos anteriores. Y es importante entonces para nosotros como hijos de Dios poner atención a las razones que el Señor nos continúa dando en este pasaje. Número 1, vemos que una de esas bendiciones que nosotros recibimos en nuestra vida es que se multiplicarán años de vida, y no solamente en extensión, sino en calidad. Todos tenemos los días contados como hijos de Dios. Ningún cristiano pasa la eternidad un día antes. Dios tiene el día preciso en su calendario divino para llamar a sus hijos a su eterna morada, pero durante los días que permanezcamos aquí, entonces deben de ser días de calidad, días de llenura, días de plenitud. No quiere decir que no haya adversidad, que no haya dificultades, que no haya tropiezos, que no haya problemas, pero en medio de todas esas circunstancias nosotros experimentamos la paz, el gozo, la fortaleza, y algo muy importante es que nuestra fe es fortalecida. Nuestra fe es como un músculo que necesita ser ejercitado, y a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las aflicciones, entonces nuestra fe se fortalece. ¿Por qué? Porque conocemos más a Dios y conocemos más de su obra en nosotros. Conocemos más de sus atributos, conocemos más de su bondad y de su gracia para con nosotros. Así que es importante poner atención a las razones de la sabiduría de Dios. Se multiplicarán años de vida, y por el camino de la sabiduría, dice, te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Qué importante entonces es ver, por un lado, que Dios es el que nos busca, Dios es el que nos ha encontrado, Dios es el que nos amó primero, Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, es Dios el que inicia la obra en nosotros. Su soberanía al llamarnos, al elegirnos, al darnos de su salvación, que es completamente de Él. Pero nosotros, por otro lado, tenemos una responsabilidad. Dios, como dice aquí, nos pone en el camino, nos encamina, nos pone en las veredas derechas de su voluntad. Pero nosotros, verso 12, dice, cuando anduviereis, o sea, respondemos al llamado de Dios. Dios no se arrepiente por nosotros, Dios no da los pasos por nosotros, Dios no ejecuta acciones cuando sabemos que están bajo nuestra responsabilidad. Nosotros lo que debemos es de estar en el camino, permanecer en el camino, dejarnos guiar, seguir la senda que Él ha transitado, pero nosotros debemos de andar, debemos dar pasos de fe, debemos de avanzar hacia adelante, no nos detenemos, no retrocedemos, avanzamos, y cada paso, por pequeño que sea, por lento que sea, es un paso hacia adelante. Y más adelante en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, pues daremos pasos más extendidos, más rápidos, y avanzaremos con una mayor determinación. Pero es importante entonces, cuando anduviereis, debemos dar por sentado cuando anduviereis. Si somos hijos de Dios, si Dios nos ha puesto en el camino, si Dios nos ha puesto en la vereda, entonces ¿cuándo? Es decir, avanzamos, no nos detenemos. El Señor da por sentado que sus hijos van hacia adelante, van con un propósito, van hacia una meta. Y dice entonces, si hacemos eso,
confiamos en la guía del Señor que nos pone en el camino y damos nuestros pasos en obediencia, entonces no se estrecharán tus pasos, y si corriereis, no tropezarás. Es decir, caminaremos en libertad, esa libertad de lo que nos da la gloriosa presencia de Dios, es la libertad a la que somos llamados como hijos de Dios, es la libertad que nos da el Señor para correr a su presencia y no huir de su presencia, y para no tropezar. En el mundo seremos tentados, en el mundo seremos rechazados, habrá tropiezos, pero nosotros nos sobreponemos porque Dios nos ha puesto en un camino y Dios es el que nos guía, y el Señor Jesucristo nos acompaña en esta senda. Ahora, aquí hay en el verso 13 unos verbos que implican unas acciones muy gráficas, muy importantes. Preste mucha atención. Si tienes su Biblia ahí abierta, vea estos verbos que llaman poderosamente nuestra atención y que tienen un significado muy, muy importante en nuestro andar de obediencia, en la búsqueda de la sabiduría, en recibir el consejo de Dios, en caminar en la voluntad del Señor. Número 1 dice, retén. Esta palabra retener es como cuando un animal de estos feroces captura una presa. Quizá usted lo ha visto, un tigre cuando logra capturar a una presa, lo agarra con sus fauces allí, su boca, y lo aprieta de una manera tan intensa, con una seguridad permanente. De esa misma manera nosotros debemos de aferrarnos con toda seguridad, con toda firmeza a la voluntad del Señor, a la sabiduría del Señor, a los consejos del Señor. Dice, retén el consejo. Número 2, no lo dejes, no lo abandones, no lo rechaces, no lo pospongas, no lo dilates, manténlo presente, reténlo, y una vez que lo tengas, entonces no lo abandones, no lo dejes, no lo apartes de ti. Número 3 dice, guárdalo. Es decir, atesóralo, valóralo, tenlo presente. No quiere decir engavetarlo, encuadernarlo, no, es valorarlo, es tenerlo como algo precioso para nuestra vida, porque es el consejo de Dios. Es el consejo del que tiene toda la sabiduría, es el consejo del que nos creó, es el consejo de que estando nosotros en una condición de muerte espiritual, es el que nos dio la salvación, es aquel que no solamente nos da la salvación, sino que nos da también la vida eterna, nos da la paz, nos da la fortaleza. Entonces, sí debemos poner atención, y muchísima atención, al consejo de Dios. Retenerlo, no abandonarlo, guardarlo, atesorarlo. Dice, porque esto es tu vida. De esto depende tu vida. Es decir, se pudiese traducir de una manera literal, es la vida de la vida. Este consejo sabio de Dios, esa sabiduría viva del Señor, es la vida de la vida del creyente. Y en nuestra vida debemos de aplicar estas verdades maravillosas. Retengamos con toda nuestra disposición, con toda nuestra diligencia, con toda nuestra disciplina, retengamos el consejo de Dios. No lo abandonemos por circunstancias. En algún momento nos debilitamos en nuestra fe, pero cuando sintamos esa debilidad es donde más rápido tenemos que acudir al consejo de Dios y guardarlo, atesorarlo, valorarlo. ¿Por qué? Porque eso es la vida, esa es nuestra vida. Ahora, aquí vienen los consejos prácticos para el creyente, y hay un contraste entre el Hijo de Dios y
el que ha rechazado la sabiduría de Dios. Hay un contraste entre los que caminan por el camino que Dios ha marcado y los que caminan por el camino del enemigo. Hay un contraste entre los que caminan en la luz y entre los que caminan en la oscuridad. Hay un contraste entre los que caminan en la claridad de vida y los que caminan en lo secreto, en lo oculto, en lo oscuro, en todo aquello que no proviene de la luz. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz. Y el Señor también nos ha dicho a nosotros, sus hijos: vosotros sois la luz del mundo. Así que alumbren para que puedan entonces dar gloria al Señor. Bien, mis amados, vean, dice: no entres por la vereda de los impíos, no entres. En segundo lugar, no vayas por el camino de los malos, no entres y no avances. ¿Qué debemos de hacer entonces? Dice: déjala, ¿okay? Es decir, no la consideres, que no sea ni siquiera una opción para tu vida. No coquetees, no imagines, no te ilusiones con transitar por la vereda del mal. Podemos nosotros no caminar por ella, pero podemos también considerarla en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y recordemos que la tentación, aunque no es pecado en sí, va de la mano del pecado, porque el propósito de la tentación es llevarnos al pecado. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo vencer la tentación. El Señor nos dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y es a través de la vigilancia, es a través de la oración, es a través de la meditación de la palabra de Dios, es a través de la dependencia del Espíritu Santo en que somos fortalecidos para que la tentación ni siquiera sea una posibilidad a considerar como hijos de Dios. Déjala. Y en cuarto lugar dice: apártate de ella, pasa. Recordamos aquel apreciado predicador, Charles Stanley, decía: si no quieres caer, no andes por caminos resbalosos. Si no queremos caer en el precipicio, pues ni siquiera nos acerquemos al borde del precipicio. Por lo tanto, recordemos: no entres, no vayas, no la consideres, apártate, aléjate. La palabra de Dios nos enseña allí por inspiración divina en la vida de el apóstol Pedro: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo hacemos nosotros para resistir al enemigo? Pues empezando primeramente, en primer lugar, sometiéndonos al Señor, es decir, obedeciendo su palabra. No entramos, no vamos, no lo consideramos, sino lo que hacemos es alejarnos. Cuando hacemos eso, entonces nos estamos sometiendo al Señor y estamos resistiendo al enemigo, y el único resultado es el cumplimiento de la promesa de Dios. El enemigo tiene que huir, porque estamos revestidos de la justicia de Cristo, estamos fortalecidos por la fe en el Señor. Tenemos puesta la armadura de Dios y por lo tanto hay entonces ese resultado maravilloso de la presencia de Dios cuando nos fortalece. El Señor fue tentado en el Getsemaní, fue tentado en el desierto, fue tentado en la cruz, fue tentado en la sinagoga, y siempre nos enseñó que Él se sometía a la voluntad del Padre. En una ocasión en el Getsemaní, al ver la angustia del dolor que iba a enfrentar en la cruz al cargar con todo el pecado de la humanidad y saber de que el Padre se iba a alejar de Él, Él dice: Padre, si hay otra opción, pasa de mí esta copa. Pero Él dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y ahí entonces está la verdadera eficacia de someternos a la voluntad de Dios, que somos fortalecidos y vencemos.
y sabemos que es la obra de Dios en nosotros. Ahora, vean las razones del contraste de los malignos. ¿Por qué no debemos ir por ese camino? ¿Por qué no debemos ni considerarlo como una opción? Dice, porque ellos, los impíos, los malos, no duermen. Ellos no duermen si no hacen mal. Están empeñados en hacer mal porque son hijos del maligno, porque es su naturaleza, porque son las inclinaciones de aquel que los dirige. Pero nosotros no, nosotros somos hijos del Dios que es bueno y nos identificamos con Él, y por lo tanto nuestras acciones corresponden a la bondad de Dios. En segundo lugar dice, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Es el mismo patrón de comportamiento del enemigo. Primero hace mal y luego entonces nos tienta. Primero nos induce a hacer el mal y luego entonces nos tienta a permanecer en esa senda de maldad, nos tienta a renegar de la bondad de Dios, nos tienta a alejarnos permanentemente de la voluntad del Señor. No solamente hace el mal, sino que no descansan. Vean qué diligente y laborioso es el enemigo y así sus seguidores, ¿no? No duermen, dice, pierden el sueño, maquinando, orquestando, fabricando, estructurando un plan de maldad en contra de la vida del justo. Y si nosotros tuviésemos esa misma diligencia, aún de apartarnos del sueño, aún de no dormir para buscar el rostro de Dios, para ser fortalecido por Él, para buscarle en oración, en ayuno, diligentemente, laboriosamente entregados, entonces veremos una iglesia fortalecida, una iglesia que cumple el propósito de Dios, una iglesia victoriosa, una iglesia alegre de saber de que cuando hacemos eso con diligencia y disponiéndonos a buscar el rostro del Señor, pues el Señor nos da de esa gracia maravillosa del ser fortalecidos en nuestro ser interior y avanzar en esta buena batalla de la fe. Dice, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, es decir, todo lo que hay en ellos es producto de la misma herencia del maligno en sus vidas. Por lo tanto, si usted, alguien que pueda estar escuchando, está por ese camino, recuerde, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el verdadero camino. Y cuando usted es consciente de eso, cuando usted sabe que Dios está hablando a su conciencia, a su ser interior, no ignore, no rechace, no posponga, inmediatamente dígale al Señor, Señor, quiero andar por tu camino, quiero que tú seas mi camino, y eso es arrepentimiento. Entonces, estábamos en una dirección y ahora vamos en otra dirección en pos del llamado del Señor. Pero vean, algo precioso, ya para ir terminando, dice, en contraste con el camino del maligno, veamos el camino, la senda de los justos. Dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué precioso es ver a alguien que está en las tinieblas y cómo comienza su vida en las manos del Señor, en arrepentimiento y fe, a levantarse de la oscuridad y poco a poco a levantarse y llega a ser una persona que irradia esa luz como cuando el sol está en su esplendor a mediodía. Así somos nosotros, hijos de la luz. Y los hijos de la luz brillan en la oscuridad. Los hijos de la luz rechazan lo oculto. Los hijos de la luz rechazan las tinieblas. No tienen absolutamente nada que ver, como dice allí la palabra de Dios, qué comunión en Primera de Corintios tiene, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene Baal con el Señor, qué comunión tiene en los hijos de Dios con los hijos del enemigo. Ninguna, no debe haber ni siquiera una pizca de
comunión entre la luz y las tinieblas. El Señor nos ha llamado a ser luz y dice, una luz se pone arriba, una luz no se pone debajo de la mesa, debajo del almud, sino se pone en lugar para que brille, para que irradie, para que alumbre, para que caliente, para que dé esperanza, para que transmita vida. Y eso es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y es lo que Jesús nos llama a hacer a través de nuestras vidas. Porque el Señor es luz, porque el Señor dio su vida preciosa para que nosotros podamos salir de las tinieblas a su luz admirable y que ahora nosotros entonces prediquemos el glorioso evangelio de la luz, el glorioso evangelio de Cristo el Señor. Mas la senda de los justos, el camino de los justos, no porque haya justicia propia en nosotros, es porque al tener paz con Dios, ¿sí? Es el resultado de que la justicia de Dios nos ha sido imputada, nos ha sido traspuesta, nos ha sido dada como un regalo. Él es el que nos justifica y ahora el Padre nos ve a través de Cristo Jesús como hijos justificados y nosotros andamos por la senda del justo y esa luz va a seguir aumentando, esa luz cada día va a seguir creciendo, esa luz cada día en nuestra vida va a seguir avanzando, va a iluminarlo todo. Puede que en algunos momentos de nuestra vida haya una especie de nubarrones, de nubes cargadas de alguna tormenta, pero pasa y nosotros seguimos avanzando en el camino y seguimos entonces irradiando la luz que no es propia sino producto, el resultado de la presencia de aquel que es la luz verdadera en nuestras vidas. Terminamos entonces diciendo el verso 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Así de gráfica es la vida de aquel que decide permanecer en la luz. No podemos tener un pie en las tinieblas y un pie en la luz. Solamente hay dos caminos, no hay un camino intermedio. O estamos completamente en el camino de la tiniebla o estamos completamente en el camino de la luz. Y quiera Dios y nuestras oraciones que si usted está transitando por esta senda de oscuridad donde dicen no saben qué tropieza, no sabe dónde viene el ataque, no sabe por qué su vida está amargada, triste, destruida, languideciendo, ¿no? ¿Sí? Nosotros sabemos, la palabra de Dios nos dice, ¿por qué? Porque está caminando en oscuridad. En su camino, en su vida hay tinieblas, porque la luz de Cristo no ha venido a su vida. Y qué precioso momento para que usted hoy pueda rendir su vida al Señor y una vez que el Señor ilumine su vida, en esta semana que celebramos el Día de Acción de Gracias sea el día más inolvidable de su vida, saber que constantemente usted dará gracias al Señor por la salvación, por la vida, por el perdón, por el gozo y por la plenitud. Y puede repetir conmigo esta oración diciéndola en fe y arrepentimiento al Señor Jesucristo. Señor, gracias porque tú eres la luz. Te pido, Señor, que ilumines mi oscuridad. Yo en esta hora, Señor, me pongo de acuerdo con tu consejo y rechazo, me aparto, me alejo de camino de iniquidad, de camino de oscuridad. Oh Señor, ayúdame entonces en esta hora al rendirte mi vida, a que esa luz de vida comience a iluminar mi camino. Sé tú mi camino, sé tú mi guía, sé tú mi luz, sé tú mi salvación. Te lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, qué hermoso capítulo del libro de Proverbios. Así que les tendemos la invitación para que cada miércoles podamos dar una mirada a la hermosa, preciosa y poderosa palabra de Dios. Aquella palabra que proviene del Dios infinito. Es infinito en sí y todo lo de Él también
es infinito y todo lo que proviene de Él es infinito, es inagotable, su amor, su bondad, su fidelidad, su gracia. Así que podemos caminar confiados y podemos cada día decirle, Señor, gracias te damos en todo a través de nuestro Señor Cristo Jesús, que para quien Él sea siempre toda la honra y toda la gloria. Que tengan un feliz día de acción de gracias, que el Señor continúe iluminando su camino y que el Señor continúe siendo la luz de su vida. Así que tengan una feliz noche, no sin antes invitarle, como cada domingo, celebrando cada domingo la presencia, la gloria y la majestad de aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia. Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.